Buenas noches, que Dios los bendiga. Es para nosotros eh, esta noche, para Cristo, nuestra familia, es un verdadero gozo y alegría poder reiniciar nuestras reuniones, aunque siga siendo de manera virtual. Y esperemos que dentro de poco el Señor nos permita a algunos reunirnos físicamente. No han sido tiempos sencillos. Nuestra interrupción se había tenido que interrumpir desde el año pasado, alrededor del mes de noviembre, y por distintas razones no habíamos tenido la oportunidad de podernos reunir nuevamente. En este año, cuando de todo nuestro corazón deseábamos empezar nuevamente, creo que por ahí tuvimos alguna transmisión, y durante enero y febrero prácticamente todos los integrantes de la familia pasamos por esta situación de COVID, ¿verdad? Afortunadamente, todos muy bien, realmente sin mayor problema, con distintas situaciones clínicas cada quien, algunos muy cansados, algunos otros con tos, algunos sin deseos de comer, sin ánimo, pero finalmente con buen estado general y bueno, sabiendo que estamos en las manos de Dios y que Dios estaba bajo control. Finalmente el Señor, después de aproximadamente 6 semanas de estar aquí en casa, en el cual decidimos estar aquí en casa guardando reposo, que fue un tiempo que Dios permitió, en el cual pues el Señor pues nos permitió ir a su palabra, nos permitió orar, nos permite fortalecernos ante todos estos tiempos nuevos que estamos viviendo. Tiempos nuevos para nosotros, pero el Señor en su palabra ya lo había dicho en los postreros tiempos, es muy probable que lo que estamos viviendo nosotros sean los postreros tiempos. Postreros quiere decir los últimos tiempos. Y el Señor en su palabra nos dice que vendrían situaciones alrededor del mundo, desastres naturales, temblores, rumores de guerra, enfermedades, pandemias, ¿verdad? Ah, pero el Señor dijo que solamente eran principios de dolores de parto, como cuando una mujer está embarazada y va a llegar al término de su embarazo, empieza con unas contracciones en el abdomen que le anuncian que es probable que lo que está ahí adentro muy pronto vaya a ver la luz. Y a la medida que se acerca ese tiempo, esos dolores en la mujer irán aumentando, se irán haciendo cada vez más intensos, se irán haciendo más frecuentes hasta que finalmente, para las mujeres que han pasado por partos vaginales, sabrán a lo que yo me estoy refiriendo. Viene un tiempo en el cual los dolores pues realmente no que sean insoportables, pero son muy molestos y están ahí hasta que el producto nace, hasta que el bebé nace, hasta que el bebé nace a la luz de este mundo y entonces el dolor de la mujer se convierte en alegría y eso es a lo que el Señor se refiere en su palabra, que estamos entrando en lo que son los inicios de dolores de parto. Aún es probable, muy seguramente, que sigamos escuchando de situaciones a nivel del mundo en la cual nuestra reflexión y nuestro análisis nos lleve de manera objetiva a pensar que habrá cosas que no cuadran, habrá cosas que no están bien, y dentro de esas cosas que no cuadran, que no checan, que no están bien, para aquellos que han tenido la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, que Dios ha hablado a sus vidas, sabremos que son cosas que no son del agrado del Señor. La palabra del Señor dice que a lo bueno le llamaríamos malo y a lo malo le llamaríamos bueno. Pero el Señor es muy claro en su palabra acerca de las cosas que Él esperaba de su creación, acerca de las cosas que espera de nosotros, aún el día de hoy, de las cosas que el Señor desea que se lleven a cabo en nuestras vidas, en sus vidas, en las vidas de todos aquellos que tienen la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Por eso para nosotros hay un motivo especial de alegría.
el poder reiniciar estas reuniones, aunque sea de manera virtual, sabemos que es porque el Señor primeramente lo permite. Y le pedimos al Señor que en la medida que Él lo permita, nos permita a nosotros, los miembros de esta casa, esforzarnos, esforzarnos, esforzarnos todos los días por ir a su palabra, esforzarnos por lavarnos, esforzarnos para que el Señor nos permita, como dice su palabra, tomar nuestra cruz cada día y morir cada día, para que bajo su palabra nos permita ser las personas que Dios necesita y quiere que seamos, que vengamos a la luz del entendimiento. Pero esto no es exclusivo para nadie. El Señor quiere que todos vengamos a la luz del entendimiento. Nosotros, ustedes, todos aquellos que aún dudan de la potestad de Dios, aún dudan de que tenemos un Dios vivo, que aún dudan que tenemos un Dios todopoderoso, que aún dudan que tenemos un Dios que todo lo puede. Gracias al Señor, porque para aquellos que han escuchado su palabra, hoy saben que tenemos un Dios cuya descripción de atributos para nosotros lo describen: omnipotente, omnipresente, omnisciente. Es el Dios que nos ha creado y nos ha formado. Es el Dios que dice que nos ha amado desde antes de la fundación del mundo, y nos ha amado de tal manera que cuando la humanidad estaba condenada para vivir eternamente separada de Dios, el Señor en su misericordia estableció un plan desde antes de la fundación del mundo. En ese plan, el Señor había establecido enviar a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en un momento determinado de la historia de la humanidad, en un momento determinado para que Él fuera hecho hombre. Y no solamente que fuera hecho hombre, sino que llevara a cabo el cumplimiento de ese plan que el Señor estableció y que terminó con el hecho en el cual nuestro Señor Jesucristo dio su vida por nosotros, murió por nosotros en un madero, en una cruz. Y todo eso representaba para Él el cargar con todo el pecado de la humanidad, con toda la maldad de la humanidad. Para nosotros, ese acto representaba la reconciliación con el Dios Todopoderoso, en el cual Él nos da la oportunidad de que un día, conforme a su palabra, podemos estar en su reino. El mismo Padre Nuestro así empieza diciendo: Padre nuestro, porque tenemos que saber que Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó y vinieron las mujeres y se le presentó María Magdalena y lo quiso abrazar y le dijo: no me toques, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos hizo ver que el Señor es nuestro Padre. Y si nosotros hemos creído en la promesa a través de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos ha dado la potestad de poder ser llamados hijos de Dios. Y si hijos de Dios, escuche, y si hijos de Dios, entonces somos coherederos con nuestro Señor Jesucristo de ese reino en los cielos prometido. Mientras eso llega, la oración para nosotros es: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y luego dice: y tu reino venga, que tu reino se acerque, que tu reino sea establecido en nuestras vidas,
que tu reino sea establecido en nuestras mentes, que tu reino sea establecido en nuestras casas, en nuestras familias, que tu reino venga y sea establecido con todos nuestros familiares, quienes quiera que estos sean. Que tu reino venga y sea establecido con nuestros vecinos, con nuestros amigos. Que tu reino venga y sea establecido aún con nuestros enemigos. Que tu reino sea establecido. A nosotros nos toca, a través de su palabra, descubrir cómo es el reino de Dios. Hay una descripción de lo que es el reino de Dios. Hay una descripción de lo que será el reino de Dios en esta tierra. Gracias le damos al Señor por permitirnos estar en esta casa en familia, aunque ustedes no los ven. Aquí está mi esposa, está orando, aunque no puedan verlo. Está mi hijo, están los integrantes de esta casa y nos sentimos muy agradecidos con Dios primeramente por permitirnos reiniciar estas reuniones. Mi corazón deseaba tenerlas, pero también entiendo que Dios tiene sus tiempos y hay un tiempo en el cual el Señor nos tiene que preparar, tiene que permitirnos día a día descubrir las cosas que nos alejan de su presencia, descubrir las cosas que hacen que yo esté distante con el Señor, aunque piense que yo estoy haciendo las cosas correctas para estar delante de Él. El Señor tiene que trabajar para que venga el entendimiento, para que venga claridad a mi vida y yo tenga la oportunidad, al igual que todos ustedes, al igual que cada uno de nosotros, de mejorar las cosas en nuestras vidas, en la vida de cada uno de nosotros, y que en la medida que podemos mejorar conforme a la voluntad de Dios, nosotros podamos acercarnos a Él. Sean ustedes bienvenidos a Cristo en nuestra familia, y que el Señor, su palabra, sea la que les hable, no mi palabra, no la forma en la cual yo pueda decirlo, pueda externarlo, sino una de las cosas que le hemos pedido al Señor es que nos permita guiarnos con su palabra, que nos ayude para que de ninguna manera preparemos un mensaje para externarlo, porque el mensaje ya está dado en su palabra. A nosotros nos toca ir y descubrir ese mensaje. A nosotros nos toca ir y pedirle al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, que me dé entendimiento, que me dé revelación de las cosas que quiere decirme, porque las cosas que el Señor quiere decirnos son distintas para cada uno de nosotros. Aún en una misma casa, las cosas que Dios quiere decirnos son distintas. Las cosas que tiene que revelarle a mi esposa son distintas. Las cosas que tiene que revelarme a mí son distintas. Las cosas que tiene que revelarle a nuestros hijos son distintas. Las cosas que a cada uno el Señor nos tiene que permitir darnos cuenta, y en la medida que nos permite darnos cuenta, tomar una decisión. La decisión es: ¿qué voy a hacer ahora que empiezo a conocer la palabra de Dios? ¿Qué empiezo a hacer ahora que Dios me empieza a mostrar mis defectos, mis fallas? ¿Qué voy a hacer ahora cuando Dios me llama quizás para llevar a cabo tal o cual acción, tal o cual situación? La decisión es nuestra finalmente. Y nuevamente, gracias a Dios por este tiempo. Yo lo necesitaba. Y sé que algunos de ustedes, en su mayoría, porque se han acercado y lo han externado, sabemos que también estaban anhelantes y deseosos de que pudiéramos compartir nuevamente este tiempo con ustedes. Nuestro deseo es que el Señor les hable a través de su Espíritu Santo. Que el Señor les hable a cada uno de ustedes a través de su Espíritu Santo. La palabra ahí está, pero estando ahí no hace nada. La palabra de Dios dice que está muerta,
que es necesario que esa palabra tome vida a través de su Espíritu Santo y sea revelada para cada uno de nosotros. Padre, yo te pido que esta noche, Dios, envíes de tu Espíritu Santo, Padre, primeramente, Señor, para que nos limpie, Señor, de todo pensamiento inicuo, de todo pensamiento que vaya en contra de tu voluntad, de todo deseo que no sea, Padre, acorde, conforme, conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, para cuidar las cosas que decimos, porque tu palabra dice que un día daremos cuenta de ellas. Aun cuando pensemos que estamos compartiendo tu palabra, Señor, pudiéramos estarle dando un sentido que no es el correcto. Y tu palabra dice que un día estaremos frente a ti y daremos cuenta de cada palabra que haya salido de nuestra boca. Si fue en bendición, para bendición, pero puede ser que no haya sido para bendición, sino para mal decir, y de ello daremos cuenta, dice tu palabra. Permite, Señor, que aun siendo hombres y mujeres pecadores, tu palabra venga y pueda, Señor, ser llevada para los que la necesitan, Padre. Para el que necesita consuelo, consuelo. Para el que necesita esperanza, esperanza. Para el que necesita ser confortado, que Señor, tu palabra venga y los abrace y los cubra y los conforte. Para el que necesite una palabra de aliento, Padre, que ellos sepan que eres tú, que a través de su palabra eres el que les dices, yo estoy aquí, aunque tú no me ves, yo te sostengo con mi diestra de poder, no te dejaré y no te desampararé, contigo estaré. Padre, y si quieres hacer milagros creativos como los que nos has mostrado, Padre, alcánzalos, Padre, alcánzalos y permite que luego nos compartan sus testimonios, Padre, de lo que tú has hecho en sus vidas. Primeramente, que tú hayas sanado sus corazones, nuestros corazones. Y si tú has hecho un milagro físico, han sido sanados de enfermedades, Padre, que puedan compartirlo con cada uno de nosotros, porque eso nos edifica. Eso, Padre, edifica nuestra fe, aumenta nuestra confianza, Señor, y nos permite mantenernos, Señor, cada día en el camino. Gracias, Señor. Gracias te damos, bendito Dios, Señor. Sabemos que particularmente, Padre, esta reunión, muchos de los que tienen oportunidad, Señor, de ingresar, muchos de ellos, Señor, están luchando contra diagnósticos, contra enfermedades, contra carencias quizás, Padre, económicas para suplir o para sustentar esas enfermedades. Déjame decirte que es ahí donde el Señor permite que nuestra fe sea fortalecida y que pase lo que pase, nuestra fe, nuestra confianza debe de mantenerse sabiendo que Dios tiene el control más allá de lo que yo pueda entender o comprender. Él siempre está en control de todas las cosas. Gracias, Dios, por tu misericordia, gracias por tu gracia, gracias por las promesas en vida. Te amamos, Dios, te amamos. Bienvenido seas, Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Recuerden que la Biblia, para fines de comprensión y conocimiento, básicamente se divide en dos libros, uno que le llamamos el Antiguo Testamento y otro que es el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, el Señor habla de su relación con un pueblo, el pueblo de Israel. Habla de cómo el Señor los alcanzó, cómo el Señor llegó a ellos, cómo el Señor en un momento determinado se reveló a ellos y se reveló con gran poder. Y habla también de que a pesar de todas las cosas que Dios mostraba, en algún momento ese pueblo dudaba, ese pueblo se apartaba de las cosas que eran agradables para Dios. Y en medio de todo ello, el Señor sabía desde antes
que muy seguramente ese pueblo podía olvidarse de él, como nos ocurre a nosotros, cuando el Señor, a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, viene y se revela a nuestras vidas y somos testigos de tantas cosas, de sus promesas, como día a día, si no nos mantenemos, podemos olvidarnos de Él. Podemos olvidarnos de las cosas que ha hecho en nuestra vida. Podemos olvidarnos de nuestros testimonios, de dónde el Señor nos ha sacado. Y en el Antiguo Testamento, en un libro que se llama Segunda de Reyes, en el capítulo 6 específicamente, habla sobre un profeta llamado Eliseo. Este profeta llamado Eliseo, él se encuentra y tiene cierta relación con los reyes de Israel, y de eso está hablando. Y dice, tenía el rey de Siria guerra contra Israel. De hecho, si usted sigue las noticias, descubrirá que hoy en el Medio Oriente, Siria sigue en conflicto. Israel sigue en conflicto con los palestinos, sigue en conflicto con los sirios, sigue en conflicto con los árabes. Hay situaciones que en su momento Dios tiene que restaurar en cada uno de esos pueblos, porque la promesa del Hijo, la promesa de nuestro Señor Jesucristo fue y es para todos, para todos. La palabra dice para que todos vengan a la luz del entendimiento. ¿Cómo dijo? Que vengan a la luz del entendimiento. Y si hay que venir a la luz, es que estamos en obscuridad, aunque no nos demos cuenta. Y dice aquí que el rey de Siria estaba en guerra contra el rey de Israel, y consultando a sus siervos, el rey de Siria dijo, mi campamento va a estar aquí y aquí y aquí. Y entonces Eliseo, que se refieren aquí a él como el varón de Dios, le mandó decir al rey de Israel, mira, ten cuidado por dónde vas, ten cuidado por qué caminos te conduces, porque los sirios, que son tus enemigos, van a estar ahí. Y quizás esto es una sombra para nosotros, en la cual el Señor nos dice que debemos estar atentos a nuestros caminos. La palabra del Señor dice que hay cosas, hay caminos que para el hombre parecen buenos, pero cuyo único fin es muerte. Y cuando tenemos la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, de acudir a la palabra de Dios, el Señor nos va a mostrar los caminos por los que debemos ir y por los cuales debemos evitar. Y aquí Eliseo le está diciendo al rey, mira por dónde vas, no vayas por ese lugar, no vayas por este otro, ve por aquí o ve por allá. Y dice, entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Es decir, le encomendó a Eliseo que le siguiera diciendo cómo debía caminar, por qué caminos sí, por qué caminos no. Y dice Segunda de Reyes 6:11, y el corazón del rey de Siria se molestó, se enojó, porque él ponía sus campamentos por tal o cual lado con la idea de derrotar al rey de Israel, pero como el rey de Israel no iba por los lugares en donde había puesto sus campamentos, de eso está hablando aquí. El rey de Siria se molestó por esto, se turbó por esto, y llamando a sus siervos les reclamó y les dijo, no me declararon ustedes, no me declararéis ustedes quién de los nuestros es del rey de Israel. En otras palabras, ¿quién de ustedes está siendo espía? Porque no es posible que el rey no caiga en las trampas que yo le estoy poniendo. Alguno de ustedes está avisándole
al rey de Israel. Y entonces en Segunda de Reyes 6:12 dice, entonces uno de los siervos del rey de Siria le dijo, no, señor, no, mi rey, sino que el profeta Eliseo está con Israel. El profeta Eliseo está con Israel. Y él, Eliseo, le declara al rey de Israel las palabras que tú hablas. Es decir, cuando el rey de Siria dice, voy a poner una trampa aquí, voy a poner una trampa acá, Eliseo, por revelación, le es mostrado y le dice al rey de Israel que no vaya por ese sendero o que vaya por este otro camino. De esto está hablando. No, rey mío, no, señor, sino que el profeta Eliseo, que está en Israel, él le declara al rey de Israel todo lo que tú nos dices, todo lo que tú hablas, aún en tu cámara más secreta. Aún en tu cámara más secreta, a Eliseo le es revelado y se lo hace conocer al rey de Israel. Y dijo el rey, vayan, vayan y vean dónde está, para que yo envíe por él y lo tome por preso. Y fueron los sirvientes del rey de Siria para tratar de apresar al profeta de Dios, para tratar de apresar a Eliseo. Dice Segunda de Reyes 6:14, entonces envió el rey gente de a caballo y carros y un gran ejército. Imagínense ustedes, a un gran ejército, carros de guerra, gente de a caballo, para encontrar a un hombre, para encontrar a un solo hombre. Y en esta reflexión, no importa cuántos problemas puedan venir a tu vida, solo hay un Dios. Solo hay un Dios fuerte, poderoso, omnisciente, omnipresente. Solo hay un Dios. Y si Dios está con ustedes, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién contra ustedes? Entonces salieron la gente de a caballo, salieron los carros del ejército y el gran ejército, y dice que llegaron al lugar en donde sabían que estaba Eliseo, sitiaron la ciudad de noche y se colocaron ahí listos para que por la mañana, cuando se hiciera presente Eliseo, fueran sobre él y lo apresaran. Y dice Segunda de Reyes 6:15, y se levantó de mañana Eliseo y salió su siervo, el que atendía a Eliseo. El mozo de Eliseo salió. Y cuando salió, observó todo el ejército que estaba acampado alrededor de ellos, que los tenía sitiados, con caballos y carros de guerra, un gran ejército. Y entonces el siervo, el criado, el mozo, se angustió y le dijo a Eliseo, Señor mío, ¿qué haremos? Estamos rodeados por carros de guerra, por gente de a caballo, por un gran ejército. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Y Eliseo le dijo a su siervo, no tengas miedo, no tengas miedo. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. En el Nuevo Testamento
nuestro Señor Jesucristo les dijo así a sus discípulos cuando se encontraban en la barca y estaban por naufragar y que sentían que se hundían, hasta que el Señor apareció y les dijo: no tengan miedo, no tengan miedo. Y esa palabra, esas palabras son de las que nos debemos apropiar el día de hoy. No tengas miedo, no tengas miedo de los diagnósticos médicos que te hayan dado. No tengas miedo por los recursos. No tengas miedo por las circunstancias que puedan venir. No tengas miedo de esos temores que vienen y te atacan. No tengas miedo, porque mayor es el que está con nosotros que lo que está en contra de nosotros. Mayor es el Dios de los ejércitos. Jehová de los ejércitos es su nombre. No tengas miedo. Específicamente en el pasaje, ¿a qué se estaba refiriendo Eliseo cuando le dice a su siervo: no tengas miedo, no tengas miedo? Son más los que están con nosotros. Y seguramente aquel siervo que estaba en preparación, estaba en formación y no podía entender, yo no lo sé, quizás pensó de Eliseo: este hombre está loco, que no está viendo que estamos rodeados por todo un ejército, que no está viendo que están acampados, que no está viendo que hay cientos de caballos, no está viendo que hay carros de guerra alrededor de nosotros, y está diciendo que son más los que están con nosotros. Si yo nada más lo veo a él y a mí, somos dos, ¿por qué dice que son más los que están con nosotros? Y vea lo que hizo Eliseo. Segunda de Reyes 6:17. Y Eliseo oró. Y Eliseo oró. Primer punto: clama a Dios. Clama a Dios cualesquiera que sea tu circunstancia. Clama a Dios contra aquello que te está angustiando. Clama a Dios. Clama con todas tus fuerzas. Clama con todo tu corazón. Clama con toda tu mente. No se trata simplemente de decir: oh Dios, tengo este problema, tengo este problema. Clama a Dios, clama, que salga desde el fondo de tu ser, desde el fondo de tu corazón, aquello que te turba, aquello que te preocupa. Oh Dios, oh Dios, oh Dios. No es por la intensidad tampoco de la voz, pero Dios ve ese corazón angustiado y en necesidad. Y la palabra de Dios dice que el Señor escucha el clamor de aquellos que le buscan. Y ora a Dios, ora a Dios, ora a Dios. Es que yo no sé cómo orar a Dios. Ora desde tu corazón, ora lo que viene de ahí, de la necesidad que viene ahí. Yo no lo sé, porque para cada uno de nosotros la necesidad puede ser distinta. Mas si aún no sabes orar, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, nos dio la oración del Padre Nuestro, no para que la repitas sin pensar lo que está diciendo, sino para que reflexiones qué es lo que está diciendo el Señor cuando dice Padre Nuestro, porque lo que te está diciendo es que Él es tu Padre, y un Padre no te va a dejar, no te va a desamparar. Un Padre te va a guardar, te va a cuidar, te va a resguardar. Un Padre te va a sostener. Eso es lo que está diciendo. Santificado sea tu nombre, porque el Señor dice que solamente Él es santo. No hay nadie santo como Él. Y en su palabra hay una exhortación, porque dice que sin santidad nadie verá a Dios. Como dijo, sin santidad nadie verá a Dios. Si no guardamos los caminos de nuestra vida para andar por caminos correctos, por caminos de bien, si no lavamos nuestro corazón, si no lo ponemos a Él como el centro de nuestra vida, si no nos santificamos, su palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y luego sigue diciendo: venga tu reino, venga tu reino. Y trata de pensar cómo es el reino de Dios, que es un reino de amor, un reino de justicia, un reino en donde no hay enfermedades. Ciertamente ese reino no es para estos tiempos,
Pero nuestro Señor Jesucristo nos exhortó para que así lo dijéramos: Señor, que venga tu reino, aún en este tiempo, que venga tu reino, Señor, que se acerque tu reino, Padre, porque si tu reino se acerca, yo tendré entendimiento, porque si tu reino se acerca, yo, Señor, escucharé tu palabra, escucharé tu voz, porque si yo tengo entendimiento, te buscaré, Señor, te buscaré en tu palabra, te buscaré a través de la oración, te buscaré a través de la alabanza, porque yo te buscaré. Venga tu reino, venga tu reino, Señor. Hazme una mejor persona, hazme un mejor individuo, hazme un mejor esposo, una mejor esposa, hazme un mejor hijo, hazme un mejor compañero, un mejor amigo. Hazme mejor cada día, Señor. Y dice: hágase tu voluntad. Señor, Señor, no sé cuál es tu voluntad, pero si tú quieres tocarme, tócame, Señor, alcánzame, límpiame, Señor, lávame, consuélame. Y si tú vas siguiendo de la misma manera la oración del Padre Nuestro, ella misma te va guiando con las cosas que van a salir de tu corazón. Pero no pueden salir esas cosas de tu corazón si no abres tu boca, si no lo dices, si no te das ese tiempo para tener intimidad con Dios, ahí en tu recámara, en tu baño, en el lugar en que tú puedas estar en intimidad con el Señor. ¿Cómo decimos que conocemos a Dios si no tenemos intimidad con Él? Oró Eliseo y dijo: oh Dios, oh Señor, Señor, abre los ojos de mi siervo para que vea. Note lo que oró Eliseo. Eliseo pudo haber dicho: Señor, manda un ejército sobre este ejército que está aquí, de alguna manera sobrenatural, haznos desaparecer, guárdanos, haznos invisibles. No, Eliseo se refirió a la necesidad del siervo y dijo: Señor, Señor, te ruego, te suplico, Señor, que abras los ojos de mi siervo para que vea. Usted se dirá que no estaba viendo, que estaban rodeados, que no estaba viendo que había caballos, que había carros de guerra, que no estaba viendo que había un gran campamento que los estaba rodeando. Sí, pero no se refiere a los ojos naturales, no se refiere a las cosas que vemos todos los días. Dios tiene que abrir nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales y ver las cosas que son del reino de Dios y escuchar las cosas que son del reino de Dios. Eso es lo que está diciendo. Hasta donde tú lo puedas dimensionar, alcanzar y comprender, hay un reino que no podemos ver y que no podemos escuchar, pero que si tenemos intimidad con Dios, si nosotros se lo pedimos a Dios, Dios enviará a su propio Espíritu, al Espíritu Santo, para que abra nuestro entendimiento, para que abra nuestra comprensión, para que mis ojos espirituales sean abiertos, para que mis oídos espirituales sean abiertos y pueda ver las maravillas del Señor. Eso es lo que está pidiendo Eliseo para su siervo. Señor, te ruego, te suplico, abre sus ojos para que vea, Señor. Y vean ustedes la respuesta del Señor. Dice: entonces Dios abrió los ojos del criado y el criado pudo ver las cosas que con sus ojos naturales no podía ver. ¿Y qué cosas vio? Te invito para que leas el pasaje. Se maravilló ese hombre porque dice que lo que vio es que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Seguramente de lo que está hablando es de un ejército de ángeles alrededor de ellos, carros de fuego y gentes de a caballo, listos ahí, prestos para la batalla. Porque recuerda que Pablo nos está exhortando
y nos dice que nuestra lucha de todos los días no es contra carne, no es contra carne humana ni contra sangre humana. Dice que es contra huestes celestiales de maldad que están ahí en los espacios celestiales. Y hay una lucha entre estas huestes de maldad y el ejército de Dios. Ángeles, arcángeles, querubines que están ahí. Y hay una guerra que nosotros no vemos. Y esa guerra es feroz, es feroz, es cruel. ¿Sabes lo que se está peleando? ¿Sabes cuál es el botín de esa batalla? ¿Sabes cuál es el tesoro? El botín, el tesoro por el cual tanto los ángeles como el ejército de Dios, como las huestes de maldad se están peleando, son las almas de cada uno de nosotros. Nuestras almas son las que están, son el botín, son el premio. Nosotros no lo entendemos y el punto es quién ganará. Dios no le deja todo a sus ejércitos celestiales. La decisión no la deja a nosotros. Y la decisión empieza cuando tú tienes la capacidad de comprender y entender y entregarle tu vida a nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú le dices en tu intimidad, Señor, mi Señor Jesucristo, ya no puedo más con esta vida, ya no puedo más, mi Señor Jesucristo, me canso, me fatigo en mis propias fuerzas, no puedo resolver esta situación o esta otra. Ven, ven a mi vida, tómala, toma mi vida, toma mi mente, toma mis pensamientos, Señor. Lleva a los cautivos contigo, te los entrego. Esa es la decisión, esa es la decisión. Te los entrego, Señor, y guíame. Guíame por caminos de bien y no de mal. Y envía de tu Espíritu Santo para que me selle, para que me guarde, para que, Señor, yo pueda seguir los pasos tuyos. De eso se trata la decisión. Y todos los días nuestro Señor Jesucristo nos exhortó y dijo, y aquel que quiera seguirme, note que mandó una pregunta para que cada uno de nosotros la tomemos y respondamos por cada uno de nosotros. Y aquel que quiera seguirme, uno tiene que tomar y decir, yo te quiero seguir. Yo quiero seguir a mi Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo dice, y aquel que quiera seguirme, tome su cruz cada día. Dice el Señor, así como yo tomé la cruz que me llevó a la muerte física, pero me llevó al triunfo, así cada uno de ustedes tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz cada día y sígame. Hoy platicaba con un matrimonio que el Señor ha estado trabajando con ellos y el varón me decía, oye, doctor, pero pues yo no tengo enemigos, yo estoy bien, yo tengo mi casa, mi familia y yo estoy bien. Y el Señor en amor me llevaba a exhortarlo porque la palabra de Dios dice que daremos cuenta no solo de las cosas que hacemos, sino de las que dejamos de hacer día a día. Y él me decía, pero ¿qué cosas dejamos de hacer? Le dije, mira, en la palabra de Dios, Dios nos exhorta y nos dice, esta es la religión pura y sin mancha. Esta es la religión pura y sin mancha. Atender a los huérfanos, atender a las viudas,
atender al que tiene hambre, atender al que está desnudo, atender al que no tiene cobijo. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer todo lo demás. Y es una exhortación para ustedes, para mí, para cada uno de nosotros. Y le decía yo, la pregunta es, ¿lo hemos hecho este día? ¿Hemos procurado por algún huérfano? ¿Hemos procurado por alguna viuda que lo necesita realmente? ¿Hemos procurado por alguien que no tiene alimento el día de hoy sin cuestionar, sin preguntar? ¿Acaso he visto a alguien que está desnudo y necesita cobijo? ¿Acaso le he llevado alimento a alguien que el día de hoy no tiene o está batallando para llevar un pan sobre su mesa? ¿Acaso voy por alguien que está durmiendo tirado en las calles? Hay tantas oportunidades para cada uno de nosotros para hacer lo que Dios quiere. Y el pasaje, lo invito a leerlo, sigue diciendo, hay un poquito más porque después Eliseo produce ceguera en todo ese ejército hasta que son conducidos hasta determinado lugar en donde les es dada la capacidad de ver nuevamente. El Señor nos exhorta a través del libro de Apocalipsis, en la que es una palabra que no está dirigida nada más para la forma en que está escrita. En Apocalipsis 3:15 dice, yo conozco tus obras. Se refiere a cada uno de nosotros. Yo conozco la obra de cada uno de ustedes. Y hay una exhortación, porque dice, también conozco que no eres frío ni eres caliente. En otras palabras, no eres apasionado. Tu sí no es un sí y tu no no es un no. Siempre son términos medios. Yo conozco que no eres frío y no eres caliente. Y dice Dios, yo quisiera, ese es el deseo del Señor, que fueras frío o que fueras caliente. Mas porque eres tibio y no eres frío ni caliente, dice el Señor, yo te desecharé de mi boca. De hecho dice, yo te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, no tengo necesidad de nada, lo tengo todo, estoy completo, tengo provisión, tengo salud. Dice la palabra, yo soy rico y soy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y el Señor dice, pero no conoces que tú eres digno de consideración. Tú no conoces que eres miserable, que eres pobre, que eres ciego y que estás desnudo. Yo te aconsejo, dice el Señor, que compres de mí oro refinado en el fuego para que seas hecho rico, y compres vestiduras blancas para que seas vestido, y que la desnudez tuya sea cubierta y no se descubra. Y te aconsejo que compres de mí colirio para que veas. ¿Cuál es ese colirio? Es la palabra del Señor revelada a través de su Espíritu Santo, en la cual nuestros ojos, nuestros sentidos espirituales son abiertos. Pero hay que hacer el trabajo para poder obtenerlos. Mateo 6:22 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Hay una exhortación al final de Mateo 6:33, en donde dice, busquen primero el reino de Dios. Busquen primero el reino de Dios. Busquemos primero el reino de Dios, que como es dicho también, está inmerso en el Padre nuestro. Venga tu reino
Y el Señor aquí nos exhorta y dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que tú necesitas te serán añadidas. Dice, porque ¿acaso Dios no sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas? ¿Acaso Dios no lo sabe? Él sabe que tenemos necesidad de todas ellas. Pero hay una exhortación para decir, pero no te afanes por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. Basta cada día su propio mal. Y hay una exhortación del Señor para vivir el presente. Y el presente es vivir en el temor de Dios. El presente es buscar su palabra. Y no estoy diciendo que necesitas estar 18, 20, 24 horas leyendo la palabra, pero si hay una exhortación para meditar en la palabra de mañana, de tarde, de noche, al acostarte, al levantarte, en todo tiempo, cada que tengas oportunidad, hacerlo, porque la recompensa y el galardón son grandes. La recompensa y el galardón es que tus sentidos serán abiertos, que tus oídos espirituales serán abiertos, que tus ojos espirituales serán abiertos, y en ello también el Señor revelará su voluntad a través de tu vida. Padre, queremos darte las gracias por este tiempo que nos permites. Gracias, Dios, por revelarnos tu palabra el día de hoy. Gracias te damos, Padre, por cada uno de mis hermanos, porque tu palabra dice que aquellos, Señor, que te buscan, aquellos que han declarado a nuestro Señor Jesucristo como su Señor, como su Redentor, como su Salvador, tu palabra dice que somos hermanos en la fe. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de ellos. Padre, ayúdalos, Padre, exhórtalos, consuélalos, sosténlos, protégelos, provéelos, Señor. Ayúdalos, Padre, a cada uno de ellos en sus distintas necesidades. Si son problemas personales de esposos y esposas, Señor, Padre, Padre, de ninguna manera permitas que el devorador meta discordia. Si son amigos, trae entendimiento, Señor, y trae la capacidad de poder perdonarnos unos a otros. Trae la capacidad, Señor, Padre, de poder restaurar, Padre, nuestros corazones y los corazones de los demás. Padre, si están enfermos, Padre, tú puedes restaurarlos de manera sobrenatural, pero si tú quieres también, Padre, puedes proporcionar los medios humanos, médicos, de la ciencia, Padre, para que ellos alcancen objetivos en relación a la restauración de su salud. Si hay quien pasa necesidad, Padre, envíales una palabra, manda personas que los alienten, que les digan, Padre, que tú estás en control, que lo crean, pero no solamente que permanezcan pasivos esperando la llegada de la promesa, sino que se levanten, que se levanten, que se esfuercen y que sean valientes y hagan las cosas que es necesario hacer. ¿Cuál es lo primero? Clame a Dios, clame a Dios, clame a Dios, clame a Dios, porque hay una promesa y la promesa dice que Él va a escuchar desde los cielos, va a inclinar su oído y entonces el Señor responderá a nuestro clamor conforme a su voluntad. El Señor dice que mirará a su pueblo, mirará a aquellos que claman por Él y los restaurará, los sanará, los ayudará, los sostendrá. Gracias, Señor. Gracias te damos. Y ayúdanos, Padre, a Cristo, nuestra familia, Padre, para que nosotros nos esforcemos y podamos continuar estas reuniones conforme, Padre, a lo que tú hayas establecido y establezcas en relación a nuestro deseo. Nuestro deseo, Padre, es hablarles de tu palabra. Nuestro deseo es orar por ellos. Ustedes tienen nuestros teléfonos. Quizás de repente, quizás por afanes del trabajo estemos un poco ocupados, pero créanme que procuramos hacer una lista de necesidades de las personas que hay, y cuando tenemos este tiempo para orar, oramos por las necesidades de cada uno de ustedes. También
Los exhortamos para que nos den su testimonio. Tenemos un par de testimonios grabados por ahí que pienso que pueden ser de bendición y que procuraremos hacerlos del conocimiento de ustedes en la reunión virtual de los domingos. Y si el Señor quiere, en su momento, yo estoy orando y le pido al Señor que abra las puertas de mi casa para que aquellos que quieran venir y acompañarnos con el único propósito de escuchar la palabra de Dios, con el único propósito de ser instruidos, con el único propósito de comprender y entender que quiero convertirme en un discípulo de Dios, no para ser seguidores para nosotros, a ser seguidores para Cristo. Gracias, Padre, gracias te doy. Bendito seas por siempre. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo se quede con cada uno de mis hermanos, Padre, y sea en esta casa. Y que la gracia de tu Espíritu Santo obre con poder. Gracias en el nombre de Cristo Jesús.